Que el Señor le bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta hora para meditar acerca de la palabra del Señor. Y en esta hora quiero que me acompañen a Job, capítulo 11, versículo 16. Job, versículo 11, 16. Y dice la palabra del Señor: y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Mire qué bonito. Te olvidarás de tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. El tema de esta noche es borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Para algunos, el hecho de quizás detenernos un momento y hacer remembranza de algunas cosas que nos sucedieron en este transitar, y cuando nos damos cuenta todo ese camino que hemos tenido que recorrer, caminos difíciles muchas veces, caminos pedregosos, muchas veces caminos cuesta arriba, donde hemos sentido que las fuerzas ya no nos dan. Muchas veces hemos caminado con lágrimas en nuestros ojos o con nuestro corazón desgarrado, pero a pesar de todo hemos querido seguir adelante. A lo mejor viendo un futuro incierto donde no sabíamos hacia dónde nos iba a llevar, ya casi sin fuerzas y creyendo que no íbamos a poder dar un paso más, o que no íbamos a poder salir de esa situación en la cual nos encontrábamos. Pero a lo mejor para otros, estos son momentos en que están transitando por esos caminos difíciles, por esos caminos pedregosos, por esos caminos donde solo hay cuesta, cuesta y cuesta, o sea, todo va hacia arriba y las fuerzas se están perdiendo, te estás debilitando, sientes que ya no logras dar un paso más, sientes que no vas a poder, no encuentras tu camino, no encuentras la luz al final del túnel. Solo déjame decirte algo: Dios jamás nos va a dar cargas más allá de las que nosotros podamos soportar. Y aunque pienses que no lo vas a lograr, que las fuerzas te han dejado o que tu fe está menguando, jamás dejes de confiar en Dios, porque nuestra fuerza y nuestra victoria radica en que nosotros tenemos que confiar en Dios aun y cuando no vemos la salida de las cosas, aun y cuando no vemos que el panorama se está mejorando. Pero nosotros tenemos que seguir adelante y no dejar de confiar en Dios, porque siempre vamos a tener de nuestro lado a ese Dios que nos quiere ayudar, a ese Dios que nos respalda, a ese Dios que tiene la fuerza suficiente para sacarnos adelante. Job, un hombre que la mayoría conoce la historia, un hombre íntegro y fiel a Dios. Sin embargo, también tuvo su momento de dolor, tuvo su momento de angustia, tuvo ese momento de sufrimiento aquí en la tierra. Un hombre que también luchó con sentimientos encontrados, con sentimientos de impotencia, con esa duda que muchas veces nos inunda nuestra mente. Sin embargo, se mantuvo firme hasta el final, esperando en Dios. Siempre estuvo allí, esperando en Dios, aun y cuando contaba con las observaciones de sus amigos. Vaya amigos que tenía, que no estaban allí precisamente con él pues para darle ánimo, para decirle no,
sigue adelante, vas a salir de esto, ¿verdad? Dios está contigo. Sino más bien le decían que meditara en su vida, en lo que había hecho. A lo mejor había algún pecado por ahí, a lo mejor, ¿verdad? Estaba haciendo algo que no era del agrado de Dios. Y ellos le decían eso, que meditara, ¿verdad? Que examinara sus pasos para ver en dónde le había fallado a Dios y que precisamente por eso estaba pasando por esa situación. Nosotros sabemos ahora que no fue así, pero el Señor quiere enseñarnos muchas cosas a través de la tribulación. Y usted puede decir, ¿acaso se puede sacar algo bueno de los problemas, de las tribulaciones, de las angustias? Sí se puede sacar algo bueno. Romanos 8:18 nos dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esas son todas las cosas. Lo malo que nosotros solo queremos que de las cosas buenas sacar cosas buenas. Pero también de las cosas malas podemos sacar cosas buenas. Entonces, cuando nos vienen esas situaciones inesperadas a nuestra vida, son tipo exámenes que la vida nos pasa para ver cómo andamos en la práctica. Porque hemos recibido la teoría y ya los que tenemos muchos años, hemos recibido esa teoría por muchos años a través de la palabra, a través de enseñanzas. Pero nos hace falta, si realmente en esos momentos difíciles nosotros podemos decir, yo voy a hacer esto porque esto está en la palabra. Veamos algunos propósitos en medio de las tribulaciones. Primero, Deuteronomio 8:2 dice la palabra: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver, que de bueno se puede sacar de esto, es para ver lo que hay en nuestro corazón. Y si nos remontamos a la época del pueblo judío, usted sabe que Dios literalmente los sacó al desierto. Y no con el afán de que ellos se fueran a morir ahí, debajo de ese sol tan fuerte. No era ese el propósito. Dios quería enseñarles que aún en medio de ese lugar, en medio de ese desierto, iban a tener la protección de Él. Habían pasado muchos años donde ellos no habían experimentado la verdadera protección de Dios. Y eso es lo que Él les quería enseñar. Pero ellos no lograron ver eso en medio de su situación, en medio del desierto. No lograron verlo. Sin embargo, Dios estuvo ahí con ellos. Cuando ellos no veían la mano del Señor. Porque déjeme decirle que nosotros en medio de las situaciones difíciles, en medio de los problemas, en medio de los momentos angustiantes, no logramos ver que Dios está con nosotros, sino que solamente nos enfocamos a esos momentos de tribulación. Y eso es lo que le pasó al pueblo judío. En el momento que se quedaron sin agua, lo primero que hicieron fue renegar y decir, aquí no hay agua, aquí nos vamos a morir de sed. ¿Qué es lo que quería el Señor? Enseñarles que donde no había agua, Él era el proveedor. Donde no había una sombra, Él iba a protegerlos del sol. El Señor quería enseñarles, darles una enseñanza de quién era Él. Pero el pueblo no pudo ver todo eso, sino que se concentró en lo que le faltaba, en sus momentos de angustia, en sus momentos de dolor.
Él les proveyó cuando no había comida y les dio comida. Como muchas veces a nosotros nos ha provisto en medio de la escasez. Pero quizás nosotros no agradecemos y lo único que estamos viendo, ya no tengo para mañana, ya no tengo para mañana, no sé qué voy a comer la otra semana, no sé qué voy a comer el otro mes. Y no nos damos cuenta que el Señor va dando la provisión diaria. Dice que sus vestidos no se desgastaron por todo ese tiempo. Y ahora, ¿verdad? Nosotros es que hay que comprar zapatos porque ya se desgastaron, que los niños rápido los dejan y dejan la ropa. Y dice que durante todo ese tiempo el Señor les dio unas vestiduras que no se desgastaron. Y cuando hoy nosotros vemos hacia el pueblo de Israel y decimos, wow, cuánto cuidado tuvo Dios con su pueblo. Y su pueblo tan mal agradecido. Y nosotros muchas veces hemos pasado por esas situaciones y quizás hemos sido nosotros los malagradecidos que no hemos logrado ver todo el cuidado que Dios ha tenido con nosotros. Pero mire, dice ahí que precisamente lo saca para ver qué había en su corazón y qué espera el Señor que haya en nuestro corazón en medio de esa tribulación. Que confiemos en Él, que le alabemos, que hablemos de su palabra, que nunca callemos, que nos mantengamos firmes. Mire, si Job en un momento que lo estaban ahí acosando y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Jehová dio, Jehová quitó. Pero él siguió esperando en el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos en medio de esas tribulaciones. Las tribulaciones no son para siempre. Tienen una fecha de caducidad. Y en el momento que termine, nosotros vamos a ver la victoria. Dice que para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y nosotros nos damos cuenta que muchos se retiran, muchos dejan de asistir, muchos dejan de ser cristianos, por decirlo así, y se regresan al mundo, porque no lograron superar esa prueba que el Señor había puesto en sus vidas. Y como les digo, no con el afán de destruirlos o de matarlos, sino que para que ellos mismos, y no Dios, porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, pero nosotros muchas veces no sabemos cómo vamos a reaccionar ante esas situaciones. Segundo, hermanos, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros aprendamos en medio de estas tribulaciones, que nuestra fe crezca. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35, hay una historia y les voy a leer esa parte del 35 al 41 y dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro,
¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, seguimos a un Cristo que tiene la potestad sobre el viento, sobre el mar y sobre cualquier situación que podamos estar pasando, hermanos. No hay situación que el Señor Jesús no pueda tomar el control. Dijo ahí, calla y enmudece. Y aquello se quedó tranquilo. Solamente agarrados del Señor Jesús, nosotros vamos a ver la solución de esos problemas que están tratando de hundir nuestra barca. El agua se nos está metiendo. Sentimos que ya nos vamos a ahogar. Pero viene el Señor Jesús y con toda su autoridad y con todo su poder le dice a esa situación que se calle y que enmudezca. Y eso, hermanos, tiene que hacernos crecer en fe. No tenemos que menguar, tenemos que esperar allí, no tenemos que tener miedo porque el Señor está con nosotros, el Señor está en nuestra barca. Que el Señor no nos diga, ¿y tu fe? No, al contrario. Pidámosle al Señor que sea Él tomando el control de cualquier situación porque solamente Él lo puede hacer. Si bien es cierto, Él dijo que en este mundo tendréis aflicción. Él nos prometió también estar con nosotros en esos momentos difíciles. Isaías 43:2 nos dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama siquiera arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, dice, soy tu Salvador. Así que nuestra confianza, hermanos, sabemos en quién debe de estar puesta. Tercero, ¿para qué sirve en nosotros las tribulaciones, hermano? Para que hablemos de sus maravillas, para que no nos quedemos callados, hermano. No es posible que nosotros nos quedemos callados después de ver todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Dios nos da la fuerza, Dios nos da la fortaleza. Él abre nuevas puertas de oportunidad, puertas de bendición, hermanos. Y hay una historia que también está ahí en el Evangelio de Marcos que nos cuenta acerca de un endemoniado que Jesús sanó. Y en Marcos 5:18 dice que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice que él, ni lento ni perezoso, se fue y comenzó a publicar, dice, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y qué pasó? Dice, y todos se maravillaban. Mire, la gente va a también creer por lo que ha visto que Jesús, que Dios hace en nuestras vidas. Pero no nos tenemos que quedar callados, sino que hablar precisamente de las maravillas que el Señor hace con nosotros. Cuando le creemos, cuando esperamos en Él, cuando confiamos en Él, cuando no nos movemos, cuando nos mantenemos firmes, esperando ese milagro.
En el Salmo 91, en el Salmo 9:1, dice David: quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Y eso debe de ser una de las cosas que nosotros siempre debemos hacer: contar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Pero nosotros muchas veces se nos ha olvidado todo lo que el Señor ha hecho. Y puede ser que alguien más esté necesitando esa palabra porque alguien está pasando por una situación similar a la que nosotros pasamos. ¿Y qué le vamos a decir? Hermanos, yo no sé cuál es tu situación, pero que no desmaye tu corazón por esos días grises, por esos tiempos de adversidad que tal vez estás enfrentando, por esas lágrimas que derramas a solas. Un día recordarás esos días y lo que hoy te causa angustia, lo que hoy te causa dolor, lo que hoy te causa tristeza, un día lo verás como esas aguas que han pasado y verás cómo en todo Dios te ha ayudado. Dios devuelve la alegría, devuelve esos días llenos de color, abre caminos en el mar, la tierra vuelve a brotar y trae nuevas fuerzas. Ese es nuestro Dios, el que cambia el llanto en gozo, el que cambia la tristeza en alegría, el que nos saca de lo profundo del pozo, el que nos llena de esperanza, el que nos devuelve la calma, el que nos devuelve la paz, la alegría y la luz a nuestros días. Camina hoy confiado, con la certeza que las aguas y las tormentas que cruzan tal vez tus pasos hoy serán mañana solamente muchas aguas que han pasado, y así lo recordarás. Como dijo Job en 11:9, porque olvidarás tu aflicción como aguas que han pasado, la recordarás. Pero mientras tanto, confiemos en el Señor y mantengámonos firmes y fieles al Señor. Que el Señor le bendiga. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.